Un placer saludarlos nuevamente, chicos. Vamos a hablar de otra ideología decimonónica que fue muy importante en su momento, no solo en el siglo XIX, sino que también, digamos, tuvo mucha influencia durante el siglo XX. Nos referimos a las ideologías socialistas. Acá tienen en imagen a algunos de los autores de los que pronto vamos a estar hablando. Ahora bien, comencemos por el principio. En términos generales, cuando uno habla de socialismo, se está refiriendo a un conjunto de ideas que reivindican, que defienden los intereses y los derechos de la clase trabajadora, de la clase obrera, de lo que vamos a llamar, después vamos a ver por qué, el proletariado. Ahora bien, todo esto se desarrolló en el marco de la Revolución Industrial, en el marco del surgimiento y el desarrollo de las fábricas, ¿no? Y de la mano de estos fenómenos, del surgimiento también de asociaciones que comienzan a defender los derechos de los obreros que trabajan en esas fábricas. Este es un tema que ya estudiamos el año pasado, espero lo recuerden. A ver, surgen las fábricas, se introducen distintas máquinas al proceso productivo. Esto hace que muchas empresas reduzcan su personal, ¿no? Recuerden que se calculaba que una máquina reemplazaba en promedio a 20 obreros, y van a surgir distintos movimientos que procuran defender los derechos de la clase trabajadora. Bueno, en este contexto, luego de esa primera experiencia ludista, ¿no?, que rechazaba la industrialización y destrozaba las máquinas, los obreros van a comenzar a unirse, a agruparse en cofradías o hermandades. En estas cofradías eran, como recién les dije, asociaciones de obreros con el objetivo de darse ayuda mutua, ¿no? En caso de despidos, de enfermedades, piensen que estamos en un momento histórico en el que esos obreros aún no tenían derechos que los defendieran. Y después, pasado un poco el tiempo, surgen las trade unions, ¿no? Los primeros sindicatos modernos, que van a comenzar a luchar por medio de la huelga por la reducción de la jornada laboral, ¿no?, las 8 horas de trabajo, y en general por mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida. Bueno, fue en este contexto histórico que les acabo de describir en el que comienzan a desarrollarse una serie de posicionamientos teóricos, de ideologías, que intentan interpretar los cambios que se están ocurriendo con la consolidación del capitalismo industrial, ¿no? Eso es lo que se consolida con la revolución industrial, y empiezan también, como dijimos, a reivindicar los intereses y los derechos del proletariado, que es un término que alude a una persona que, como no tiene medios propios de producción, tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario. Eso es el proletariado. Repito, una persona que, como no posee medios de producción propios, no tiene herramientas, máquinas, no es dueño de una fábrica, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ir al mercado laboral y vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Fíjense que la palabra viene de la antigua Roma, y es interesante estudiarla porque designaba a los ciudadanos de la clase más baja, que claro, como no tenían medios de producción y ningún tipo de riqueza, la única manera que tenían de contribuir a la sociedad era con su prole, es decir, con su descendencia, con sus hijos. Le otorgaba solo eso a la sociedad, hijos, que en el futuro iban a trabajar, iban a ser mano de obra. Bueno, los socialistas van a retomar este concepto y en el siglo XIX lo van a aplicar a aquellos que no poseen medios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pues bien, los obreros e intelectuales que van a asumir la defensa de esta clase, la defensa del proletariado, van a llamarse socialistas, chicos, que es un término que surge entre los años 1830 y 1840, como pueden ver acá, en Francia y en Inglaterra. Sin embargo, una clave, algo muy importante: no todos los socialistas pensaban exactamente lo mismo. Tengan en cuenta esto, chicos. Y en este sentido nosotros vamos a retomar la clasificación que hacen estos dos autores que ven acá, Karl Marx y Friedrich Engels, que sostienen que hay unos socialistas que pueden denominarse utópicos y otros, que son ellos mismos, que pueden denominarse científicos, ¿no? Marx y Engels dicen: nosotros hacemos socialismo científico. Hay otros que hacen socialismo utópico. Y en líneas generales, digamos que
lo que podemos decir es que estos socialistas utópicos buscaban crear una sociedad que esté organizada económica y socialmente de un modo más justo. Es decir, buscaban una nueva organización económica y social que fuera más humanizada, digamos, ¿no? Más equitativa, más justa. Fíjense de nuevo qué interesante averiguar la etimología, ¿no? El origen de una palabra para comprender su significado. Fíjense que equidad viene del latín y se refiere a equitas o equitatis, que precisamente en latín quiere decir igualdad. Es decir, que los socialistas utópicos buscaban crear un orden social que beneficie a todos por igual. En el contexto, recuerden, de una revolución industrial que en sus inicios estaba generando mucha desigualdad, mucha diferencia entre ricos y pobres, o entre, en lenguaje socialista, entre burgueses y proletarios, ¿no? Entonces, bueno, los socialistas utópicos, digamos que van a proponer, aún con sus diferencias internas, ¿no? Con sus matices, sus variantes, una sociedad que realmente combatiera la explotación del hombre por el hombre, una sociedad más justa, más equitativa. Eso es lo que proponen. Ahora bien, sus aportes teóricos, sus ideas, no lograron, no alcanzaron, digamos, para cambiar la realidad social de un modo integral. Y este es un punto importante, chicos. ¿Por qué se los llamó utópicos, esta palabrita que ustedes ven acá? O para decirlo, digamos, con más precisión, ¿por qué Marx, que es este señor que ustedes ven acá, va a decir que estos socialistas eran utópicos, a diferencia de su propio trabajo, ¿no? De su producción teórica, a la que él va a calificar de científica? Bueno, porque Marx va a señalar que más allá de las buenas intenciones de estos socialistas utópicos, e incluso más allá de que los objetivos finales fueran buenos, lo que no tenían ellos es, digamos, un estudio verdaderamente profundo, verdaderamente científico de las transformaciones que estaban ocurriendo en su época, y que por lo tanto las propuestas que hacían nunca iban a llegar más allá de eso, de una propuesta elaborada en el plano teórico. Pero repito, digamos, por carecer de un estudio profundo, de un estudio científico, no se iba a poder llevar a la práctica, ¿no? Tal como ellos, estos socialistas utópicos, lo proponían. Es como que yo les diga, no sé, luchemos porque en el mundo no haya más guerras. Y la consigna es buena, seguramente vamos a estar todos nosotros de acuerdo. Ahora, si yo no hago un estudio profundo que me ayude a comprender las causas que generan las guerras, no voy a saber cómo hacer para evitarlas. Imposible. O sea, me falta desarrollar, además de una buena consigna, de una buena idea, un buen grado de desarrollo teórico, un buen grado de conocimiento científico que me permita a mí comprender qué es lo que está pasando en el mundo con las guerras, y a partir de esa comprensión ver cuáles son las posibilidades reales de que las guerras disminuyen o que se acaben. Bueno, lo que Marx va a sostener, digamos, precisamente es que manifestarse en contra de la desigualdad, de la injusticia, como hacían estos socialistas utópicos, puede estar muy bien, pero no alcanza. Hay que estudiar científicamente el origen de esas injusticias y de esas desigualdades, ¿no? Lo que Marx dice es, hay que comprender cómo funciona el sistema, y a partir de esa comprensión profunda, científica, recién a partir de ahí, podemos pensar en transformarlo. Volviendo a los ejemplos, ¿no? que suelen aclararlo todo. Yo puedo querer, por ejemplo, arreglar el auto de un amigo, ¿no? Porque me da pena que él no pueda usarlo, que llegue tarde al trabajo, ¿no? Porque vive muy lejos, que no pueda llevar a los hijos al colegio, en fin, me da pena que tenga ahí un auto y que no lo pueda usar. Ahora bien, para poder arreglarlo realmente, necesito saber cómo funciona ese auto. Necesito conocimientos de mecánica básica al menos. Si no, no voy a poder convertir mi deseo en una acción transformadora. Que en el caso de mi ejemplo sería, digamos, pasar del simple deseo de arreglar el auto a la posibilidad real de hacerlo. Si yo no estudio mecánica, lo mío va a ser, repito, un simple deseo, no va a ser más que una utopía. De nuevo esta palabra, que fíjense es como Marx llama a estos socialistas, ¿no? Y usa la palabra en su acepción más bien negativa. Etimológicamente era utopos, como algo que no tiene lugar o que no va a tener lugar. A ver, simplificando mucho y solo para que se entienda, chicos, la utopía estaría haciendo alusión a algo que no va a pasar.
Y para Marx lo que proponían los socialistas utópicos precisamente no iba a pasar, no iba a ocurrir, porque carecían de ese estudio científico que él mismo se va a proponer realizar. Bueno, veamos entonces muy brevemente a quiénes llama Marx socialistas utópicos. Y digamos que podemos comenzar con el conde Saint-Simon, que si bien obviamente defendía la industrialización, creía que la sociedad tenía que transformarse. ¿Y para qué? Bueno, para proporcionar el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Este es el principio por el que se va a guiar. Y esto lo va a lograr, cree él, una sociedad basada en la igualdad de oportunidades, ¿no? Una sociedad organizada por las clases productoras, ¿no? Organizada por la burguesía industrial, los dueños de las fábricas en la época de la Revolución Industrial, en la que haya una buena relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Entre los dueños de las fábricas y los obreros que trabajan en ellas, y en la que se dé a cada cual según sus capacidades y sus obras. Fíjense cómo si se respeta esta premisa, dice Saint-Simon, ¿no? de dar a cada cual según sus capacidades y sus obras, el orden social va a lograr ser eficaz, va a lograr tener mucho rendimiento, pero además va a ser justo. Ese progreso va a llegar al mayor número de personas posibles, dice Saint-Simon. Por eso, el socialismo utópico en general fue, digamos, un grupo de intelectuales que propuso soluciones para organizar mejor la sociedad en términos económicos y sociales. Su objetivo era hacer una sociedad más justa y equitativa, chicos. Y ven acá en la obra de Saint-Simon que hay una crítica a las injusticias de la sociedad industrial, ¿no? De la sociedad burguesa, como la llamaban estos socialistas utópicos. Y hay también un intento de beneficiar al conjunto social, no solo a individuos particulares. Y esto, bueno, se va a ver también en la obra de Charles Fourier, ¿no? Otro socialista denominado utópico, que era un filósofo francés, ¿no? De origen burgués, y que va a criticar mucho el individualismo, el egoísmo de esta sociedad burguesa, capitalista de los primeros años de la Revolución Industrial. Y va a proponer, fíjense, que se creen pequeñas comunidades de producción, él las llamaba así, ¿no? Falanges o falansterios, en las que los hombres iban a trabajar en armonía y en cooperación, chicos. En estos lugares los seres humanos iban a trabajar de un modo armónico, cooperando entre ellos. Ven que acá hay otro modelo en el que la producción y el consumo, digamos, son realizados por la sociedad de un modo equitativo, de un modo justo, de un modo igualitario, ¿no? Y por eso va a ser catalogado por muchos como utópico esto. Y hay muchos otros autores que son considerados como parte de este socialismo utópico, ¿no? Como Robert Owen también, que es considerado el padre del cooperativismo. Y destaco una característica que quiero que anoten, chicos, que es muy importante. En su gran mayoría, digamos, los socialistas utópicos eran miembros de sectores sociales altos, de sectores sociales acomodados, que están tratando de dar, digamos, su ayuda, de contribuir a la formación de una sociedad con menos diferencias sociales, a que se forme una sociedad con menos diferencias entre los ricos y los pobres. Pero ellos mismos provienen de los sectores altos. Saint-Simon, del que hablamos recién, era un aristócrata francés. Fourier, el que tienen acá en imagen, provenía de la burguesía. Owen, que nombramos también, era un empresario británico. Y esto es interesante, ¿no? Porque refleja la preocupación de algunos sectores de la propia burguesía, ¿no? De las propias clases dominantes, de acercarse a los reclamos de una parte de la clase trabajadora. Una posición que tal vez dentro de la burguesía fuera minoritaria, pero era una posición de la cual debemos tomar nota. Es importante destacar esto. Bueno, nos queda por ver entonces el denominado socialismo científico, es decir, la obra de Marx y de Engels. Cuáles fueron sus ideas, cuáles fueron sus aportes teóricos. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte de este video.